Mira, Agustín, un poco más adelante es muy conveniente que quitemos todo equipo fotográfico y de grabación, porque si lo llegan a ver que vamos grabando o tomando fotografías podemos tener problemas. Dicen que para la cruda, para la mala resaca, es mejor tomar otra taza. Lo mismo sucede con las vacunas. Necesitas que te inoculen un poco de lo malo para quedar inmune. Por eso, y para poder llegar a la Baja California, tomaría un último trago de ese cóctel explosivo que es la motoaventura en zonas calientes. Bueno, pues esta es la rutita que nos conecta con el otro lado de la carretera para evitar el rodeo. La ruta nos bajaría de la Sierra de Chihuahua a Sinaloa por Guadalupe y Calvo, La Tuna y Badiraguato. A los mexicanos no hace falta explicárselo, a los demás es la tierra del Chavo. En Huachochi nos dijeron que era seguro coger este atajo. Aún no habíamos llegado a la zona de retenes, pero por si acaso preferí preguntar. ¿Qué pensáis? ¿Quito las cámaras o qué hago? No, vámonos así. Vale, es que como hay miradas un poco intensas... No estamos haciendo nada malo. Curiosamente, a Ariel le había detenido un grupo delictivo exactamente en el mismo lugar donde me pasó a mí. Aquí te pasó exactamente en el mismo sitio que a mí, ¿no? Exactamente en el mismo sitio entre los límites de Zacatecas, Durango y Jalisco, que En es el esa triángulo carretera. mucho más riesgoso de toda la República Mexicana por las disputas que se están generando entre los grupos armados. Entonces cualquiera desconocido que entre ahí prácticamente lo consideran un enemigo, que tienen que revisar quién es y a dónde va y qué negocios tiene ahí, porque consideran que es una zona que nada más ellos deben de transitar y está dominada totalmente por ellos. Antes comentaba que esta ruta va casi que a ras de un río, pero el río está bien seco porque Chihuahua sufre una grandísima sequía. Desde hace 4 años, según me han dicho, en la mayor parte del estado no llueve. Y no es el único estado de México ni el único país del mundo en el que sucede. En mi país, en España, también tenemos este problema. Mira las águilas, qué bonitas. Y bueno, nuestro destino de hoy es Guadalupe y Calvo y el de mañana, Los Mochis. Qué bien está terminando todo esto, la verdad. He recorrido México todo lo profundo que he podido y he sentido. Tal vez en algún momento me he pasado de profundidad y también pues de no hacer caso a las indicaciones. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo muchas mañanas, entre que organizo el material, cargo baterías y preparo todo lo de la moto, se me van 2-3 horas. No es tan sencillo. Es por eso que a veces se me hace tarde. Aquí nos reincorporamos al asfalto hasta Guadalupe y Calvo. Madre mía, qué pena me da. Y es que no hay nadie ahí apagando nada. Ni helicóptero, ni bomberos. Le he preguntado a Ariel, ¿cómo que no mandan a nadie aquí a apagar esto? Me ha dicho, les vale madre, güey. Ya se apagará solo cuando pueda. A los políticos no les importa tanto. No tenemos una guardia forestal que esté capacitada, que esté equipada para atender este tipo de desastres. Entonces es muy triste ver cómo se está incendiando todo el bosque y no hay nadie haciendo absolutamente nada por resolverlo o por evitarlo o por extinguirlo. Eso es lo más triste, Agustín. Pues aquí, mire, si que están las llamas aquí. Pues todo esto está condenado a arder. Tal vez la carretera sea como un cortafuegos, pero tiene pinta de que todo esto va a arder. Cada año arden 370 millones de hectáreas en todo el mundo, que emiten 1.800 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. A menudo esos terrenos no se reforestan, sino que se utilizan para ganadería o cultivo, lo cual hace que con frecuencia los incendios forestales sean provocados. Algunos fortuitos, otros provocados. ¿Fortuitos o provocados? Pues el detalle es que no se sabe. Si es que por allí también hay incendios, tío. Está literalmente todo ardiendo. O sea, pero es muchísimo más grande de lo que pensaba. Que venga, saquemos madera. Vemos que estamos deforestándonos por varios caminos, tanto con el incendio como por la tala indiscriminada. Como
¿Cómo pueden permitir que todo esto arda? No lo entiendo, ¿eh? Fijaos, está todo muerto, literalmente todo muerto. Madre de Dios, pero si es que está todo quemado. Pero si es toda la sierra. Al principio pensábamos que era solo un foco, pero en realidad eran más de 16. Estuvimos literalmente casi una hora rodando entre montañas ardiendo, y dado que no vimos a nadie tratando de extinguir el fuego, me pregunté cuántos días más seguiría calcinándose la sierra, o si aún sigue. Una muestra visual bastante exacta del virus que somos para el planeta. Aquí lo tienen en crudo, una sierra gigantesca absolutamente calcinada. Qué triste, tío. Montañas y montañas ardiendo, o sea, no es un incendio localizado, son decenas de incendios en simultáneo. Mira allí, madre mía. Dios, parece que estamos en zona de guerra. Bueno, pues esto es lo que hay, familia, y no solo es en México, en todo el mundo. En el último siglo hemos acabado con el 70% de la biodiversidad del planeta Tierra. En menos de 100 años. Como virus, somos efectivos. Pero como especie consciente, no tanto, pues parecemos estar olvidando que todo virus necesita un huésped vivo para sobrevivir. Ese huésped es el planeta Tierra, y poco a poco nos lo estamos chingando. La cuestión es, ¿cuánto tiempo tardaremos en pelarlo? La eterna dualidad. Si antes hemos visto todo muerto, ahora está todo bien vivo. Pero dentro de lo vivo hay algunos muertos. ¡Qué bonito! Últimos kilómetros para llegar a Guadalupe y Calvo entre hileras de pinos. Hermosos y preciosos pinos. Vivitos y coleando, no calcinados y achicharrados. Estamos llegando a buena hora con ganas de tomar una fría cerveza. Engarzado en el regazo de un verde valle, Guadalupe y Calvo es un enigmático pueblito de origen minero donde haríamos noche, ya que la parte más caliente de la ruta convenía rodarla a plena luz del día. Ahora sí que sí, bienvenidos a Guadalupe y Calvo, un pueblo, según me ha dicho Ariel, de origen minero, enclavado en el valle, rodeado de montañas. Bueno, la parte de Guadalupe la entiendo, pero tengo curiosidad por saber por qué se llama Calvo. El nombre Guadalupe y Calvo se le da en honor a la Virgen de Guadalupe y al gobernador del estado, José Joaquín Calvo. Y es que el pueblo tiene historia. Se acuñó moneda en oro y plata aquí en Guadalupe y Calvo, de 1842 a 1846. Ese es el origen de este pueblo. ¿Y cómo es la realidad del hoy día de Guadalupe y Calvo? La realidad del hoy día es como todo México. Hay que mantenerse tranquilo. La tranquilidad es un bien preciado, aunque cuando se tiene no se valora, y cuando se ve amenazada es lo más deseado. Y aquí suena algo en mi moto. No sé qué. Tío, es como si la rueda se fuera a salir. Ariel, mírame la rueda, que me suena algo raro. ¿Qué te truena o qué? No sé, estoy escuchando un sonido rarísimo. Algo está chocando. ¿Ese ruido te refieres? Ese ruido es rarísimo, pero no era ese. Se le habrá metido arenilla. Y esto es Guadalupe y Calvo. La verdad es que tiene cierto encanto. Bueno, una ciudad casi incrustada en la mera sierra. No hay nada que preocuparse, cabrón. Sigue sonando, ¿eh? Algo le pasa a esto, tío. Se le han cambiado el kit entero, está nuevo. O sea, corona, piñón y cadena son nuevos. Pero las motos son un gran misterio. Hoy te suena esto y mañana será aquello. Así que el mejor remedio sería rezarle a la Virgencita para que velara por nosotros y por los incendios. A la mañana siguiente probamos a tensar la cadena por si el chasquido metálico fuera derivado de un golpeteo de esta contra algún hierro. Está muy tensa la cadena, ¿no? ¿Te hace muy tensa? Pues está bien, se me hace que está bien. Nos vamos para Sinaloa. Bueno, pues en el día de hoy salimos de Guadalupe y Calvo y nos vamos hasta el límite con Sinaloa, un pueblo llamado Atascadero. Suena menos y creo que a más velocidad no suena. Bueno, yo creo que llegando a Sinaloa lo vemos con un mecánico allí y lo resolveremos. Como me ha dicho Ariel, en la ruta de hoy hay 3 retenes en los que nos van a parar.
Mira, Agustín, un poco más adelante es muy conveniente que quitemos todo equipo fotográfico y de grabación, ya que nos vamos a encontrar con 2 retenes de la gente que cuida toda esta región. En los límites de Chihuahua y Sinaloa se encuentra el primero. Posteriormente, ya bajando casi a Badiraguato, nos encontramos el siguiente, por lo que te considero que no lleves ningún equipo de grabación montado. Tengo que sacar las cámaras y no hablar mucho, va a hablar él. Porque si lo llegan a ver que vamos grabando o tomando fotografías, podemos tener problemas, ya que lo consideran ellos un riesgo para su trabajo. Aquí nos estamos encontrando un tramo de la carretera bastante destrozado. Ya me lo había avisado Ariel que así iba a ser, así que toca estar atento, que entre los derrumbes y los huecos que hay en la carretera no te puedes distraer ni un momentito. Este es el pueblito de Atascaderos. A partir de aquí es desde donde tengo que quitar la cámara. Aquí ya corto, ¿no? Voy a activar esto para estar localizable. Ya hemos pasado los 2 retenes, ¿no? ¿No nos han parado ninguno? Pues sí, hemos pasado ya los 2 retenes. En ambos había gente de la que cuida esta carretera, pero en ninguno de ellos nos han parado. Así que con tranquilidad llegaremos a Los Mochis. Quiero decir también que esta es una de las rutas más impresionantes que he hecho en todo México. Es todo asfalto y es curva tras curva tras curva. Es una infinidad de curvas. Y más arriba, aquí ya no se ve tanto, pero más arriba había unas vistas espectaculares. Entonces, ¿me las recomiendas, Agustín? Pues, si no te importa lidiar con la tensión derivada de saber que hay retenes de grupos armados, entonces sí. Si eres un poquito más aprensivo y te pones nervioso o te da miedo o lo que sea, pues evítate el mal trago y haz otra ruta, porque rutas hay muchas. Pero en esta en concreto se encuentran 2 altares bien interesantes. Y siempre va a haber el chorrito ese. Siempre va a haber ese chorrito de agua. Pues, y la verdad, la gente no nos explicamos de dónde vendrá ese cerro. ¿Cómo está inyectando esa agua para acá? Porque está todo seco arriba, ¿no? Es un cerro a la altura esa. En vez de subir el agua con un motor para arriba, el agua viene hacia abajo y sin motor. La naturaleza es lo que es, ¿no? Así nomás. Entonces le pusieron una virgen. Ahí la Virgen del Chorrito está. Realmente la Santa Muerte es la que nos va a llevar, oigan. Y muchas veces le pedimos a Dios, decimos, Dios ayúdanos. No, pues ya no nos puede ayudar porque tiene mucha gente que ayudar, pues. Realmente esta es la señora que nos va a llevar. Ella cuenta que ella nos está cuidando, pero el día que nos ocupe ella, vámonos. Y no le puede decir que no uno, ¿por qué? Porque ahí no hay reversa. Pues. Le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. ¿Usted le da miedo a la muerte? No, pues no. Es una cosa que existe y tiene que pasar algún día. Ya sea hoy, mañana, pasado, 3, 4 años más, no sé, pero realmente ella es la que nos va a llevar. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. Le puede dar dulces, manzanas, lo que usted quiera darle. O sea, la gente viene y ofrenda. Sí, le puede dejar una cadena, cigarro, un dulce, lo que quiera, lo que... Ella no es chiquiona, pues. Se lleva chueco, torcido, de todo se lleva, ¿no es cierto? Y hay gente que no las quiere, mire. ¿Y qué pasa ahí? Dice ella, golpéenme, de todas maneras yo me los voy a llevar a la verga algún día. ¿Cómo le gustaría a usted que la Santa Muerte le llevara? Llegué con la guillotina y... No va a sentir nada, bro, ya. Ahí está la guillotina, mire. Con esa guadaña no hay respeto, no hay perdón. Nadie ha podido con ella y ni podremos con ella porque pues, realmente ella es la efectiva. Si Dios te cuidara, no te accidentaran. Si Dios te cuidara, no pasaras hambre, no pasaras sed, no sufriéramos para nada. Pero pues no sabemos que existe y esta sí sabemos que existe. ¿Por qué? Porque el día que mañana nos va a llevar ella. Dios dijo cuando se fue, hijo mío, yo me voy, ahí los dejo. Que el más vivo viva del más pendejo, dijo, y es lo que está pasando. ¿Qué es lo que usted piensa de la Santa Vida? Pues de la Santa Vida lo que pienso que nos trata a veces muy mal a la vida. No muy santo porque la vida nos trata para la chica porque la vida nos puede tener bien ahorita, nos puede tener mal mañana. A eso es lo que vamos porque está bien cabrón, no está fácil con la vida pues. Y si no lo luchamos nunca tenemos nada en la vida, ¿por qué? Porque
En la vida tienes que lucharle para tener algo, porque no. Si te esperas a que la Santa Muerte te lo traiga, o que la Santa Muerte te ayude, no te va a ayudar. Si te esperas que Dios te va a ayudar, tampoco te va a ayudar. Te vas a buscar, si hay un trabajo es porque tú lo buscaste. Si sales y te das 100 pesos porque saliste y alguien los perdió delante de ti, no porque, ay, Dios me dio 100 pesos, ¿cómo te los va a dar? ¿Te los voy a dar en la mano, no? ¿Quiere pedirle algo ahora aquí a la Santa Muerte? Pues que me cuide hasta donde ella diga. Ahí vamos a estar a la orden de lo que se le ofrezca, boludo. Ya siempre hicimos una calaquita para adelante porque hacemos lucha. Hay gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. Que me cuide. Cuídeme, Santa Muerte, cuídeme, por favor. Cabeza si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder, so I can come around to joder. Bueno, pues todo lo que veis aquí alrededor es la tierra del Chapo Guzmán. Antes, cuando no tenía las cámaras puestas, pasamos por el pueblo del que es natal, La Tuna, donde le construyó, según me han contado, un buen palacio a su señora madre. Aquí estamos entrando en Badiraguato. Me han dicho que no hay problema que tenga las cámaras puestas. En los dos retenes de militares con tenis no nos pararon porque Ariel conoce a algunas de las personas que trabajan en tienditas del camino, y esas mismas personas son las que avisan por radio al que está delante. Entonces no nos pararon porque sabían que iban 3 personas en moto. Es curioso porque una de las personas que conocimos en Guadalupe y Calvo nos dijo: mira, aquí en el pueblo somos más de 1000 hombres menores de 50 años. Si cada uno de nosotros cogiera una AK-47, qué rapidito terminábamos con el problema aquí en el pueblo. Y eso fue exactamente lo que os conté en el pueblito de Cherán, en Michoacán. Un claro ejemplo de cuando el pueblo, harto de la situación que vive, decide armarse y autoprotegerse. Me pregunto qué pensará San Judas de todo esto. Dámele todo el power. Dámele el poder. Dámele todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Decía Michel Foucault que el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Dame todo el power. ¿Esos son agujeros de bala? Efectivamente, agujeros de bala.